Capítulo 8. El discípulo y la oración. Ser un discípulo de Jesús significa seguirlo y andar con Él. No es una experiencia mística o romántica, sino real y práctica. Estudiar la Biblia todos los días, formar a otro discípulo y conversar con Jesucristo a través de la oración. La oración es para la vida espiritual como la respiración para la vida física. La sierva del Señor dice al respecto: la oración cotidiana es esencial para crecer en la gracia y aún para la vida espiritual misma, así como el alimento físico es indispensable para el bienestar temporal. Debemos acostumbrarnos a elevar a menudo nuestros pensamientos en oración a Dios. Si la mente divaga, debemos traerla de vuelta mediante el esfuerzo perseverante. Se transformará por fin en algo habitual. Ni por un momento podemos separarnos de Cristo sin peligro. Podemos tener su presencia que nos ayude a cada paso únicamente si respetamos las condiciones que Él mismo ha establecido. MJ, páginas 112 y 113. El Señor Jesús enseñó que no existe vida cristiana sin oración. Nosotros, como discípulos, necesitamos aprender a orar mucho más de lo que oramos comúnmente. El drama que enfrentamos es que con nuestra naturaleza egoísta, hasta nuestras oraciones están manchadas de egoísmo. Oramos la mayor parte del tiempo pidiendo que Dios resuelva nuestros problemas, que nos sane, que nos ayude, que nos cuide. No creo que esto sea malo, pero cuando la oración se limita a pedir, pedir y pedir, algo no encaja bien en la experiencia cristiana. El verdadero discípulo debe orar mucho, pero no solo por él. Un ejemplo es Daniel. Subtítulo: El ejemplo de Daniel. En Daniel 9 encontramos una oración intercesora. Si lees toda la oración, verás que en ningún momento Daniel pide por sí mismo. Su oración es en favor del pueblo de Israel. Dios nuestro, oye la oración de este siervo tuyo. Oye sus ruegos, Señor, y por tu amor haz resplandecer tu rostro sobre tu derruido santuario. Inclina, Dios mío, tu oído y escúchanos. Abre tus ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la que se invoca tu nombre. A ti elevamos nuestros ruegos, no porque confiemos en nuestra justicia, sino porque confiamos en tu gran misericordia. Daniel 9, 17 al 18. Cuando Daniel hizo esta oración, el pueblo de Judá vivía dominado por el imperio babilónico. La ciudad de Jerusalén se encontraba en ruinas. El templo que simbolizaba la presencia de Dios se encontraba semidestruido, y Daniel oraba por su pueblo y por la restauración de la ciudad. Sin duda, como cualquier ser humano, el profeta enfrentaba dificultades personales, pero su preocupación por la ciudad y por los israelitas era mucho más grande que sus propios problemas. El ejemplo de Job, subtítulo. El patriarca también enfrentaba terribles dificultades. Había perdido todo y se encontraba en la miseria, enfermo y sin qué hacer. ¿Crees que en esas circunstancias sería errado orar para que Dios lo ayudara? Claro que no. Y sin duda Job pidió muchas veces que Dios lo ayudara a salir de esos problemas, pero aparentemente nada sucedió. Entonces cambió la orientación de su oración y empezó a interceder por sus amigos. Observa el resultado en Job 42:10, que dice: después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Nota la expresión: el Señor sanó también la aflicción de Job. Quiere decir, Dios atendió la oración del profeta en favor de sus amigos, pero también a Job. Ese es el valor de la oración intercesora. Esforcémonos para caminar en la luz, así como Cristo está en la luz. El Señor quitó la aflicción de Job cuando él oró no solo por sí mismo, sino también por los que se oponían. Cuando deseó fervientemente que se ayudara a las almas que habían pecado contra él, entonces él mismo recibió ayuda. Oremos no solo por nosotros, sino también por los que nos han hecho daño y continúan perjudicándonos. Orad sobre todo mentalmente. No deis descanso al Señor, pues sus oídos están abiertos para oír las oraciones sinceras, insistentes, cuando el alma se humilla ante Él. Comentario Bíblico Adventista, tomo 3, páginas 1159 y 1160. El verdadero discípulo debe ser un hombre o una mujer de oración. Puede pedir en su favor, pero también debe orar en favor de otros, especialmente en favor de las personas que desea llevar a los pies de Cristo.
Palabras de vida del Gran Maestro, página 289, dice: al procurar ganar a otros para Cristo, llevando la preocupación por las almas en nuestras oraciones, nuestros propios corazones palpitarán bajo la vivificante influencia de la gracia de Dios. Nuestros propios afectos resplandecerán con más divino fervor. Nuestra vida cristiana toda será más real, más ferviente y más llena de oración. Subtítulo: Intercesores de oración. Jesús sabía que los discípulos, por más bien intencionados que fueran, estarían condenados a la derrota si enfrentaran el camino de la vida cristiana solos. Por eso oró por nosotros. El Señor dijo también: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Lucas 22, 31 y 32. En este texto hay dos pensamientos. Primero, Jesús sintió compasión por Pedro y por sus otros discípulos y oró por ellos. A Pedro le dijo: yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y después le da una orden: y tú, cuando hayas vuelto, deberás confirmar a tus hermanos. Pedro, el discípulo, debe confirmar a sus hermanos. Los otros discípulos debe preocuparse por la vida espiritual de sus hermanos. Debe ser un intercesor de oración en favor de sus hermanos. La oración intercesora ayuda a crecer espiritualmente al discípulo que la practica. Si no estás ocupado en discipular a otra persona, lógicamente tampoco estarás preocupado por orar por ella. Pero cuando empiezas a orar por alguien, te olvidas de tus propios problemas y tienes la impresión de que pasaste poco tiempo con Dios, cuando en realidad empleaste mucho tiempo sin sentirlo, porque estuviste preocupado por clamar por la otra persona. Subtítulo: no siento ganas de orar. El problema de la mayoría de los cristianos es que todos sabemos que necesitamos orar, pero no sentimos ganas de hacerlo. ¿Por qué? Por causa de nuestra naturaleza pecaminosa. A pesar de haber sido convertidos y de seguir a Jesús, continuamos siendo seres pecadores, y a la naturaleza pecaminosa no le gusta el compañerismo con Dios. Por lo tanto, si vamos a orar, no será porque tengamos ganas de hacerlo, sino a pesar de no sentir ganas. El Maestro nos enseñó esta lección. Él, por el hecho de ser Dios, podría vivir una vida victoriosa sin la ayuda de su Padre, pero no lo hizo. Jesús no vino al mundo solo para enseñarnos que debemos vencer la tentación, sino también cómo vencerla. La columna vertebral de ese cómo es la oración. Por eso se levantaba muy de mañana o se apartaba de las multitudes tarde por la noche y se retiraba a un lugar solitario para conversar con su Padre. A veces pasaba la noche entera en oración, pero a la mañana siguiente regresaba del monte de la oración lleno de poder. El poder que Jesús usó para vencer la tentación y para realizar las obras prodigiosas que hizo fue el resultado de su vida de oración. Él no usó su poder divino. Al venir a la tierra había hecho un convenio con su Padre. No usaría su poder divino sin el consentimiento del que lo había enviado. Si los que hacen oír las solemnes notas de amonestación para este tiempo pudiesen comprender cuán responsables son ante Dios, verían la necesidad que tienen de la oración ferviente. Cuando las ciudades eran acalladas en el sueño de la medianoche, cuando cada hombre había ido a su casa, Cristo, nuestro ejemplo, se dirigía al monte de las Olivas y allí en medio de los árboles que lo ocultaban, pasaba toda la noche en oración. Él no tenía mancha de pecado, el que era alfolí de bendición, aquel cuya voz oían a la cuarta vela de la noche, cual bendición celestial, los aterrorizados discípulos en medio de un mar tormentoso, y cuya palabra levantaba a los muertos de los sepulcros, era el que hacía súplicas con fuerte clamor y lágrimas. No oraba por sí, sino por aquellos a quienes había venido a salvar. Al convertirse en suplicante y buscar de la mano de su Padre nueva provisión de fuerza, salía refrigerado y vigorizado como sustituto del hombre, identificándose con la humanidad doliente y dándole un ejemplo de la necesidad de oración. L.O. página 18. La sierva del Señor dice que orar es abrir el corazón a Dios como a un amigo. Por lo tanto, el verdadero discípulo conversa con Jesús como si estuviese conversando con un amigo. ¿De qué conversan los amigos? De todo. La oración no tiene como propósito informarle a Dios de nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. El propósito de la oración es mantener comunión con el Padre y recibir su poder para vivir una vida de victoria.
Camino a Cristo, página 99, dice: en la oración privada, el alma está libre de las influencias del ambiente, libre de excitación, tranquila pero fervientemente se elevará la oración hacia Dios. Dulce y permanente será la influencia que dimana de aquel que ve en lo secreto, cuyo oído está abierto a la oración que brota del corazón. Por una fe sencilla y serena, el alma se mantiene en comunión con Dios y recoge los rayos de la luz divina para fortalecerse y sostenerse en la lucha contra Satanás. Dios es el castillo de nuestra fortaleza. Hace tiempo un hombre me dijo que no tenía fuerza de voluntad para orar. Hay mucha gente como este señor que no ora porque piensa que no tiene fuerza de voluntad, pero esas mismas personas se levantan a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Quiere decir que sí tienen fuerza de voluntad, solo que la orientan para las cosas de esta vida, no para las cosas que realmente valen. Oremos mucho más cuando menos sintamos la inclinación de tener comunión con Jesús. Si así lo hacemos, quebraremos las trampas de Satanás, desaparecerán las nubes de oscuridad y gozaremos de la dulce presencia de Jesús. EJ, página 366. Subtítulo: ¿todo lo que le pidas? En cierta ocasión Jesús dijo: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca encuentra, y el que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pescado, le da una serpiente? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Mateo 7, 7 al 11. Estos versículos confunden a mucha gente. Aquí Jesús promete que dará a sus hijos todo lo que ellos le pidan. En otra ocasión dijo algo mucho más contundente: una vez más les digo que si en este mundo 2 de ustedes se ponen de acuerdo en lo que piden, mi Padre que está en los cielos se lo concederá. Mateo 18, 19. Entonces, ¿por qué Dios no responde todas las oraciones? Tal vez deberíamos preguntarnos de otra manera: ¿cuál es el propósito de la oración? El propósito es cultivar el compañerismo con Dios. Es a través de la oración que nuestro egoísmo se pierde en la abnegación divina. Nuestras pasiones humanas caen como hojas secas y florece en nosotros el carácter de Jesucristo. Andar de la mano con Jesús, hacer de Jesús el centro de nuestra experiencia diaria, vivir cada día con Jesús, estas y otras expresiones románticas se traducen en una actitud práctica llamada oración. El resultado de eso es que aprendamos a contemplar la vida de una manera diferente y percibimos que existen cosas más importantes que apenas la comida y el vestido. Esto no significa que vayamos a mistificar la vida al punto de pensar que no necesitamos trabajar ni comer. Dios se preocupa por las cosas materiales que necesitamos, pero desea llevarnos a una experiencia de fe. Pero cuidado, la fe no es presunción. La fe es confianza en Dios, aunque las cosas no salgan como muchas veces deseamos. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, páginas 105 al 106 dice: los creyentes que se visten con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que los rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Sus sinceras oraciones penetrarán a través del velo. Esta clase de personas poseerá una confianza santificada para comparecer ante la presencia del infinito. Tendrán conciencia de que la luz y la gloria del cielo son para ellos y se convertirán en personas refinadas, elevadas y ennoblecidas por causa de esta asociación íntima con Dios. Tal es el privilegio de los verdaderos cristianos. Subtítulo: discípulos de oración. Si revisas la vida de la iglesia y de los apóstoles en los siglos I y II, te darás cuenta de que ellos habían aprendido del Maestro. Claro que oraban por sus propias necesidades materiales y espirituales, pero encontrarás innúmeras veces en las que ellos oraban en favor de otros, incluso de los gobernantes. La vida de la iglesia primitiva fue una vida de permanente oración en favor de otras personas. ¿Y cuál fue el resultado?
La iglesia creció de una manera asombrosa. Los poderes del mal temblaban. La fidelidad de la iglesia era tal que los primeros cristianos no tenían miedo de morir en los circos y a pesar de todas las dificultades continuaban cumpliendo la misión. Necesitamos aprender del Maestro. Somos sus discípulos y un verdadero discípulo vive como su Maestro vivió. Necesitamos ser muy cuidadosos al pensar que porque las estadísticas van aparentemente bien, estamos bien espiritualmente. Al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y los métodos humanos. Tienden a orar menos y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador. Necesitamos mirar constantemente a Jesús, comprendiendo que es su poder lo que realiza la obra. Aunque hemos de trabajar fervorosamente para la salvación de los perdidos, también debemos tomar tiempo para la meditación, la oración y el estudio de la palabra de Dios. Es únicamente la obra realizada con mucha oración y santificada por el mérito de Cristo la que al fin habrá resultado eficaz para el bien. Deseado de todas las gentes, página 329.